Muy bien, estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Ya estamos acompañándolos en esta nueva jornada de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Hoy día lunes 23 de diciembre del año 2024. Queremos saludar de inmediato a quien nos acompañen el día de hoy en nuestros estudios. Nos referimos al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Muy buenos días, don Percival, bienvenido. Buenos días, Aldo, gusto saludarte. Un abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes que tienen la gentileza de escucharnos acá, en una víspera de Navidad que siempre plantea cosas distintas. Nos pone nerviosos la cantidad de gente en las calles el día de ayer, y digamos, imposible en todas partes, digamos. Pero por sobre todo, el saludo también cordial para todas las personas que nos están escuchando en toda nuestra larga cadena de emisoras desde el norte, desde Tocopilla hasta Coquimbo, y también a quienes nos escuchan y nos sintonizan a través de internet. Así es que un saludo cordial para preocuparnos de lo que viene en nuestras razones de Estado, Aldo. Exactamente, don Percival, y ciertamente lo que viene para nuestras razones de Estado tiene que ver con la discusión previsional, que es una discusión que se ha mantenido en forma permanente durante las últimas semanas, una discusión que incluso incluyó un volanteo bastante, digámoslo, desgraciado por parte de los sectores políticos, bastante débil, bastante carente de sustancia. Entonces son muchos ingredientes los cuales está incorporada esta reforma previsional. Así es. Bueno, mira, aquí en Razones de Estado, desde hace mucho tiempo le hemos dado cierto énfasis a este tema, porque este es un tema muy importante, porque hoy día nos mantiene, no hoy día y a propósito de mucho tiempo, de muchas décadas, de un tema que es difícil y que es sensible, sobre todo porque hoy día nosotros en general, nosotros los gobernados, chilenos y chilenas, digamos, pero particularmente las élites, que normalmente nosotros somos muy críticos de las élites en general porque, salvo honrosas excepciones, hay personas que no tienen más bien la forma de poder asumirse en las notables importancias que tienen sus quehaceres. Y claramente el tema provisional es un tema que está hoy día latiendo, porque claramente tenemos un problema que tiene que ver con las estructuras de la sociedad, con la estructura del Estado, y ver que esto que empezó por allá, por el año 1870 en Alemania, cuando la expectativa de vida eran 41 años, y que pasó por muchos mecanismos, y hoy día que afecta a Chile, digamos, porque tenemos una cantidad de lagunas, una cantidad de asuntos no provisionales o provisionales que no se fueron pactadas en su momento, pero pactadas inicial para una situación que obviamente nos iba a traer un problema, que solo un 10% de nuestra capitalización, de nuestro sueldo va a jubilación, a previsión, y eso obviamente que nos iba a traer un problema sin ninguna duda, sobre todo esto más bien, Aldo y distinguidos auditores, establecido por la vía de que ya vivimos más, pues. ¿Ya? No estamos en los años 1800 y tanto cuando en Alemania empieza esto, cuando la expectativa de vida era en 41 años. Hoy día la expectativa de vida supera los 85 en Chile, y algunos casos más. En consecuencia, es imposible prever o tener una jubilación que uno decía, mire, este caballero se va a jubilar 60, 65 y 10 años más, o vivir 5 años más, por lo tanto, con lo que ahorró le va a servir para tener una mejor jubilación. Entonces, y eso también adicionado a que muchas veces quienes tienen que distribuir esto nos calculan como que si fuéramos a vivir todo más de un siglo, que también, ojo, me parece un abuso que hay que corregir. Sin embargo, hoy día cuando estamos a puerta de un montón de cuestiones que digamos, de alguna manera nos han hecho invertir una enorme cantidad de recursos de nuestros parlamentarios, de nuestros expertos, etcétera, nos enfrentamos de nuevo a una situación en que nosotros acá lo hemos hecho patente en Razones de Estado, en que si bien sabemos el 10% es insuficiente y muy insuficiente de lo que ahorramos para nuestra previsión, y ahí está el punto de la salud política. O sea, ¿no se dieron cuenta? ¿Tan pavos son que no se dieron cuenta? Y ahora queremos un 16% de cargo del empleador, ¿ya? No de cargo del Estado, cargo del empleador, ¿ya?
Y 16%, y nos preguntamos, Aldo y distinguidos auditores, si el 16% es suficiente para tener jubilaciones mejores. Y acá, taxativamente, decimos que no. El 16% tampoco va a solucionar la prohibición de quienes hoy día trabajan. Por eso que hay que avanzar a una mirada distinta. Ahora, ¿qué nos pasa? Nos pasa que los niveles de crecimiento que están asociados a la forma en donde vamos a depositar la plata del 10% o del 16% o el que venga, ¿dónde la ponemos? Esa es la pregunta. Porque en el fondo, hoy día, ya no tenemos esos intereses que nos pagaban hace 30 años atrás o hace 20, incluso hace 10, ¿ya? Por colocar nuestros bonos, nuestra plata en distintos, instrumentos nacionales o internacionales. Y ahí viene la gran paradoja de que le falta esa viabilidad, esa capacidad en nuestra serie política para entender ese proceso. O sea, vamos a colocar, tenemos un 10 que colocarán, bueno, los que ya estamos más viejos y sabemos de eso, claramente en un momento en que el mundo crecía y particularmente Chile, ¿no? Tenía otra mirada, otra visión del crecimiento. Y de hecho, por suerte lo tuvimos, aunque fue un poco tiempo en la vida, digamos, después de un gobierno militar, de una dictadura, si usted prefiere, que dejó listo el caminito para irnos más o menos como pavimentaditos para poder tener mejores condiciones. Pero las cosas cambiaron. Vivimos más tiempo. El 10% es absolutamente insuficiente. El 16% también es insuficiente. ¿A cuánto deberíamos avanzar? Al 20, un poquito más del 20, para poder tener tal vez una mejor, porque a lo mejor Aldo, en una conversación, ojalá que estemos 10 años más vivos. Claro. Pero si estamos conversando, ¿te acuerdas cuando conversábamos que esto es insuficiente? Porque la gente hoy, ¿y qué pasa si la gente vive 95 años promedio? ¿Qué ahorro sirve si tú dejaste de trabajar a los 70? Porque me imagino que ahí faltan pantalones y faltan faldas, ¿eh? Porque en la médula, cerebral de la ley política, ni se les ocurre pensar ni decir, o sea, con una siniquez manifiesta y absoluta, de que las mujeres ya no pueden seguir jubilando a los 60 años, pues. Ni los hombres tampoco. ¿Ya? Y que se nos acabe ese cuento, porque si en el fondo queremos tener más condiciones de vida en términos de la jubilación, hay que trabajar más tiempo, porque vamos a vivir más. Y esto yo no podría ser candidato a política con estos predicamentos, porque en el fondo es antipopular decir una cosa así, pero es la verdad, pues. Ya a muchos no les gusta la verdad, y vamos a tener que jubilar a los 70 años, hombres y mujeres. ¿Quién va a decir eso? Porque tal vez que le pongan menos, tal vez 68, tal vez 67, pero todos tenemos que jugar primero a la misma edad, ¿ya? Y segundo, que las condiciones de previsión de lo que vamos a aportar tienen que ser absolutamente distintas a las que son ahora. Pero en el otro punto de vista, don Percival, y aquí quiero llevar una pregunta en otra órbita. Dale. Con las condiciones de crecimiento que tenemos actualmente, que es un crecimiento casi nulo que tenemos en el país, donde las inversiones se están perdiendo, donde solamente el sostenimiento de la economía lo está haciendo la mediana y la pequeña empresa, ¿qué factibilidad podemos tener de poder mantener los empleos para los trabajadores con una reforma previsional que aún más encarece el costo del empleo? Puede ser un 6, puede ser un 10, puede ser, etcétera, sí, a un 16%. ¿Cómo lo mantenemos con un crecimiento tan bajo? Bueno, el punto central es ese, Aldo. Es decir, si nosotros no avanzamos rápido a entender que esto requiere crecimiento, y los progresistas, ¿ya?, al estilo, muro de Berlín, al estilo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que cayó recién ayer, hace 30 años cayó. Todavía no se empapan de que esa cuestión no sirve para nada. Y con discursos políticos torpes, maliciosos, malintencionados, y diría que canallas, siguen asumiendo la esperanza de personas que les dicen, pagadas por todos los chilenos, que hoy día se pueden tener mejores jubilaciones con el nivel de crecimiento que tenemos. Y le digo, distinguido auditor y distinguida auditora, es lo menos que le voy a decir. No tenemos ninguna posibilidad de tener mejores jubilaciones si no crecemos al menos al 2,8%. Al menos.
¿Cuál debiera ser el crecimiento? Un 4% de ahí para arriba, para que en 10 años más, en 20, 30, tengamos mejores visos de tener una jubilación decente. Porque ¿de dónde va a sacar la plata? La plata de los trabajadores, el 10% hasta ahora, están metidos en distintos instrumentos. El 16% también. Y le quieren pegar un manotazo, aparte del 6% que no soluciona el problema, para en el fondo buscar solidaridad. ¿Y no les parece a ustedes, distinguidos auditores, algo de cierto sesgo de imbéciles? Entender que si no crecemos, finalmente, y el progresismo asume las condiciones que si no crece, o sea, si no crecemos, esta cuestión se va a transformar en un cuento que a lo mejor ideológicamente sirve mucho. Pero cuando escuchábamos las palabras en el reciente Congreso del Partido Socialista, que ocurrió el sábado pasado, no el anterior, y donde el propio Andrade, que fue ministro del Trabajo, decía, oiga, a propósito de Dominga, ¿ya? Y decía, nosotros somos el Partido de los Trabajadores, pues. A nosotros, el Partido de los Trabajadores, pero nosotros necesitamos trabajo, pues. En Dominga. Y vamos a seguir dándole con el cuento del medio ambiente, que hay que respetarlo sin ninguna duda. Y ese tema plantea un tema absolutamente distinto, porque empiezan a entender, ¿ya? Por fin, ¿ya? De que aquí tenemos que tener otra estructura cerebral donde nos tenemos que pelear y discutir por qué ponen mejores ideas sobre la mesa para crecer sobre un 4%. Nos tenemos que poner de acuerdo más. Y los partidos políticos, ¿ya? Hoy día en Chile, algunos tienen una visión así, los otros, hay varios, particularmente el Partido Comunista del Frente Amplio, de una ciniquez de esas circenses, finalmente empiezan a entender o quieren seguir manteniendo sus actuales cupos para que los que trabajan, la pequeña empresa, la mediana empresa, la gran empresa, sigan financiando a esta cáfila del Estado donde sobra un 50% de esa gente, y si nosotros sacáramos el 50% a Codelco, a Ferrocarriles del Estado, a una cantidad enorme de ministerios, una cantidad, ayer me comentaba un colega de una municipalidad nortina, que decía que tenían en su foco un grado en una corporación de asistencia educacional, o sea, algo así, 200 trabajadores en administración, cuando con 30 era suficiente. Entonces nos volvimos locos, pues, porque hay una cáfila de irresponsables en el Estado y en la élite política que le siguen metiendo grasa al Estado. Y cuando uno quiere crecer, cuando uno tiene que ahorrar donde se pueda ahorrar. En consecuencia, si queremos tener mejor previsión, tenemos que empezar de dónde ahorramos y de dónde hacemos las cosas de tal manera que esta cuestión no sea un despilfarro de plata. Hoy día estamos recién viendo si acaso las políticas públicas sirven, pero según mis antecedentes, más de un 80% de las políticas públicas no cumplen sus cometidos. No llegan a los que están trabajando, llegan mal en forma deficiente. Entonces, esa gente, ¿por qué tendríamos que seguirle pagando a todos los chilenos si no tienen los frutos que se esperan? En las alcaldías exactamente lo mismo, en las gobernaciones, en las seremías, en las subsecretarías, en los ministerios. O sea, hoy día, distinguidos auditores, cuando hay que empezar a ahorrar, cuando hay que empezar a mirar, particularmente los temas de la previsión, de una manera en que nos asista la certeza de que nuestros recursos van a ir a ser invertidos en cuestiones de crecimiento, hay que tener mucho cuidado con eso. Antes, hace 20 años, Aldo, o 30, se decía, ¿por qué no metemos esta plata en Codelco? ¿Ya? Porque podríamos tener otro Codelco. Un Codelco de los trabajadores. ¿Ya? Claramente. Y para los trabajadores. Y para los trabajadores. O sea, me imagino que sin considerar bonos de término conflicto, que son abusivos, ¿ya? Es otro cuento. Pero lo que pasa es que si hoy día, distinguidos auditores y televidentes, no tenemos la posibilidad de poder asumir que aquí tenemos un problema, yo diría, de consistencia, de la realidad. Acá no podemos seguir con ese discurso baratillo, ¿ya? Ese que vemos en muchos dirigentes de nuestro país, intentando creer que con esta cuestión nosotros solucionamos el problema. Y ¿sabe qué, Aldo? A veces nos felicitan y a veces también nos critican. Y nos critican muchas veces la forma en que muchas veces establecemos el criterio del contenido que nosotros expresamos acá. Pero ¿saben qué, distinguidos auditores?
esto lo hacemos por ustedes. Esto lo hacemos porque en definitiva entendemos ya que si no hay una palabra, un liderazgo de opinión como el que tenemos acá, que apunta a la cosa precisa, a esa cosa interna, a esa cosa vital, que nos haga entender que estamos en un problema y que hoy día la permisología nos come y que hay muchos estúpidos, ¿ya?, pensando en la permisología para evitar tener mejores inversiones y mayores inversiones para nuestro futuro y el de nuestros hijos. Esos imbéciles, ¿hasta cuándo van a seguir ya tapando las posibilidades que tenemos de seguir creciendo? Respetando sin duda términos de medio ambiente. Si no estoy diciendo que no hay que respetarlo, lo que estoy diciendo es que ya córtenla con su tandeo, pues. Si acá basta de que haya unos permisólogos, unos progresistas que se la dan de vagos, ya tratando de entender que acá hay que parar todo. Ya, porque en el fondo tenemos que redefinirnos como sociedad. Tenemos que ser todos iguales en la pobreza. Y hoy día estamos, digamos, viendo qué hacemos con el 16%, que es magro, que rasca el 16%, de cargo de los empleadores. Ojo, ¿ah? De cargo de los empleadores. Le siguen cargando la mano a los que dan pega. Y el Estado se va en coche, pues. Si el Estado da pega porque el privado trabaja, sino de dónde va a sacar la plata para pagarle a toda esa cáfila de funcionarios que le sobran. Diciendo, con honrosas excepciones, porque en el Ministerio Público también, en el servicio público, hay gente extraordinaria, digámonos también, Aldo. Exactamente. Ahora bien, esa fuerza que tenemos que tener, esa manera de combatir el gasto superfluo, ese gasto que se hace de la nada y para la nada, eso que quiere granjear simpatías porque hicimos políticas públicas. Yo me acuerdo hace tiempo atrás, seguramente me va a ayudar a buscar el nombre, del ministro Arenas, me acordé, Arenas, sí, del ministro de Economía o de Hacienda, de Hacienda de Bachelet 2. Alberto Arenas. Alberto. Bueno, felices porque habían hecho un cuento, incluso con apoyo de la derecha, algunos por ahí que se unibularon, ya con los cambios tributarios que iban a haber en Chile. La famosa reforma de Arenas. Claro. Mira en lo que quedó. Recaudamos menos. La gente, digamos, y eso hay que tenerlo en consideración. Si acá, yo entiendo lo ideológico porque soy cientista político, o sea, estudié esto y por muchos años lo he seguido, décadas. Yo entiendo que el poder tiene esa cosa propia de cómo mentimos bonito para que nos crean. Eso es, pues. Cómo mentimos bonito, ¿ya? Ya para digamos, emborracharle la perdiz a los gobernados, porque los gobernados están ahí, pocas saben, nosotros aprovechémonos de su ignorancia, hagamos lo que queramos, y eso es la idea de que tenemos acá en Razones de Estado, particularmente porque aquí los discursos de los fatuos, ¿ya?, de las diligencias, no nos tocan, en el sentido de que, o sea, hacemos un discernimiento completo de lo que dicen, y la verdad que, bueno, ustedes saben que yo siento cierta vergüenza por nuestro sistema político y por nuestra salida política. Ahí llegan personas que jamás debieron haber llegado a esos puestos. Y los partidos políticos irresponsables, y diría que incluso canallas, de los dos lados, ojo, ¿ya?, no ponen a su mejor gente. No la ponen. La mejor gente no está en la política, distinguidos auditores. No está. De alguna vez tenemos que entenderlo. La mejor gente no está en los partidos políticos. No está. La mejor gente tiene que sacarla usted de las universidades, de la academia. Tiene que sacarlo de los mejores. Mire, es probable que un muy buen seremi de economía sea el tipo que vende maní en la calle, en la esquina de tal plaza, porque sabe de esos asuntos, sabe cómo ahorrar, sabe que si le pone más azúcar maní, aparte que va a enfermar a sus clientes, le va a significar un desahorro para su trabajo. Acá hay que tener iniciativa y los partidos políticos tienen que tener sus escuelas de gobierno que los preparen, porque uno no puede poner a esos, yo diría, a esos payasos de repente, bueno. Payasos con todas sus letras y payasas que llegan ahí sin saber ni leer ni escribir, a disponer de los recursos de todo. Y ahora con una jubilación, con una previsión que estamos discutiendo, nos ponemos encima a saber, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Y viene hoy día la candidata presidencial que hoy día tiene los sectores de derecha, que es Evelyn Matei, que es una economista brillante. Nadie le puede decir, ella es economista, ¿sabe qué? Me parece que tenemos que revisar esto que se está hoy día discutiendo porque tiene, dice ella, aspectos que no han sido considerados respecto de las
digamos, de las no bondades del proyecto. Entonces, aquí en Razones de Estado, yo a ustedes les conto, porque ustedes nos siguen permanentemente, cuántas veces hemos señalado que eso no va en el camino correcto. No se le puede sacar la plata del bolsillo de los trabajadores para financiar otras cosas que deberíamos rearticular, redefinir los roles del Estado, que hoy día están malos. No le podemos pedir por una cosa tan gravitante y tan importante como es la jubilación de chilenos, que vamos a vivir más, que hay que repartir la plata en más tiempo, que debemos evitar estos espacios y estas lagunas que quedan entre medio, porque gente que trabajó 10 años y quiere vivir como rey. Tenemos que redefinir lo que significa la pensión garantizada universal, la PGU, porque ¿saben qué? La mentira es colosal. Y hay que empezar a decirle a todos que si no ponen el foco en el crecimiento, o sea, mejor váyanse para la casa. Se visten y se van para su casa, empelotados muchas veces, perdónenme el cuento, que hoy día nos quieren vender una bomba que a todas luces es obviamente imposible de seguir. Porque es una entelequia, es una mentira, es una cuestión de decir, oiga, mire, le vamos a sacar un porcentaje a los trabajadores, antes querían el 6 completo, después querían el 3 y 3, y cuando se empezaron, cuando se pone sobre la mesa la PGU, obviamente se cae el 3 y 3 para, digamos, el 3 más 3. El 3 más 3. O sea, 3 de la jubilación del 6% que ponían los empresarios, ¿ya? Y 6%, y de ese 6%, el 3% para el trabajador y el 3% que íbamos a hacer, pero con la PGU esa cuestión cambia. En consecuencia, distinguidos auditores, esto que está advirtiendo Matei también hay que escucharlo, a mi juicio, ¿ya? Porque en el fondo ella está viendo cuestiones, como buena economista que es, ¿ya? Y buena, digamos, está en el mundo político perfectamente, es de las personas que uno debe mirar con atención. A ver, ¿qué está pasando con esto? Porque, en definitiva, a mi juicio hoy día se va a plantear un tema que está previsto para el día 6 de enero, que esto se va a retomar en el Congreso. Después de la vacación de los parlamentarios, dicen que van a sus distritos. Un día un parlamentario me llamó, se enojó porque había dicho que éramos todos unos flojos, y me decía, pero tú tienes que considerar que nosotros hacemos semanas distritales. ¿Y dónde están? ¿Y qué hacen en las semanas distritales si no es pasear? De repente ir a ver a una señora por ahí, alguna cosa. Menos. ¿Se nos enojó uno? Sí. Oh, bueno, ya, pero, bien. Ya. Y bueno, ¿y qué pasa? Vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Entonces, sí, pues. Si no tienen, o sea, ustedes no pueden tener vacaciones, pues. ¿De dónde? Tómense los días el día 24, tómense mediodía para hacer alguna cosa en el Congreso y vuelvan el día 26 a trabajar, pues. ¿Qué se creen? Pues? O sea, y todo el entremedio del Pascua y Año Nuevo, felices, o sea, ganando platita, hartas lucas al bolsillo, 10 palitos cada uno, ¿qué les parece? Y vamos el día 6, el 6, no el 2. Después viste que se casó el 2, el sábado domingo, por favor. Le digo de inmediato. Entonces, yo no sé, distinguidos auditores y televidentes, si nosotros como gobernados entendemos lo que nos está pasando. El 2 es jueves. El 2 jueves, pues. Todo jueves a trabajar, pues. ¿Te pega? O sea, ¿por qué tenemos que darle esa granjería a este mundo de patanes, salvo excepciones? Honrosas excepciones, para que hagan algo de verdad, del trabajo real. Acá hay que hacer muchas cosas. ¿Cómo eliminamos la permisología? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para crecer al 6% anual? ¿Te fijas? Nosotros somos un país que tiene una cantidad de riqueza brutal. Brutal. Hoy día, bueno, me toca ver por algunas actividades privadas que tengo, cuestiones mineras y cosas de esa naturaleza, pero uno ve cómo aflora no solamente el cobre, el molibdeno, ¿ya? El oro, el fierro, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que tener otro pensamiento, otras cuestiones que nos lleven hoy día a entender que si nosotros no tenemos finalmente lo que hoy día está en boga, porque ¿qué va a pasar con las futuras generaciones, Aldo? Si seguimos creciendo a este rasca 1%, 1,5%, un 8%, el peor de todos dice, no, estamos re bien, ¿ya? Entonces, los otros países no crecen y nosotros ¿qué? En consecuencia, yo creo, Aldo, que hay que poner atención a lo que viene. Nosotros, distinguidos auditores, no podemos dejar de poner atención a las cosas que vienen y documentarnos en la medida que tengamos tiempo para hacerlo. Bueno, yo la verdad es que le dedico hartas horas a este programa, todos los días, al menos 2 horas y media, en leer lo que viene, analizar las cosas que son más sustanciales para traérselas a usted.
Pero creo, Aldo, que el mejor regalo de Navidad que podríamos hacernos nosotros, como chilenos y chilenas, es empezar a entender, ¿ya?, que si nosotros no le colocamos el foco a regalarnos, a próxima Navidad, regalarnos una nueva disposición interna para eliminar el tema de la permisología, con todas las agravantes o con todas las gravantes que puede tener, digamos, buscar el respeto al medio ambiente. Pero no que el medio ambiente sea más bien el resorte para empobrecernos y pasar hambre, pues. O sea, porque tendríamos que ser el faraón de los estúpidos para poder entender que, o sea, primero está el medio ambiente y después el hambre, pues. Yo creo que, cuidado con eso, ¿ya? Hemos vivido miles de años de existencia, miles, millones de años de existencia, ¿ya? Esto es un espacio y un asunto que hay que considerar sin ninguna duda el respeto al medio ambiente, pero combinando condiciones donde finalmente la persona que tenemos que vivir, pues tenemos que trabajar y tenemos que comer, finalmente esté dado por ese tipo de circunstancias y otras de la permisología, donde el Estado hay que exigirle que tenga condiciones y que tenga resultados. Porque hoy día si el Estado no tiene resultados, no importa. Da lo mismo. O sea, ¿a quién le importa que el Estado tenga buenos resultados finalmente? Y eso hay que cambiarlo y creo que eso, bueno, por lo menos de acá desde Razones de Estado, Aldo, vamos a seguir empujando esas ideas porque en definitiva pensamos que si nosotros no las planteamos o no hay espacios para poder plantear este tipo de cosas, la verdad es que nos perdemos enormes oportunidades para poder establecer mejores criterios para el crecimiento de nuestro país, que, cuidado con las jubilaciones, yo tengo la impresión que van a haber cuestiones para poder aprobarlas, pero si nosotros no le damos sustento al crecimiento, eso será solamente un buen discurso, vamos a quedar todos re bien parados por el discurso que se nos dio, pero finalmente, Aldo y distinguidos auditores, yo creo que eso merece una más lectura para que cuando lleguen estos señores, después de sus enormes descansos, el 6 de enero a trabajar al Congreso, ya vengan con una cuestión bastante más definida, van a saber qué va a pasar ahí y por supuesto que desde acá, desde Razones de Estado, estaremos analizando aquello, Alto. Y nos pasamos de nuevo, no nos van a retar, no. Se van a enojar con nosotros ahora por la hora. Bueno, no importa. Nos retan. Pero bueno, es así este cuento, distinguidos auditores. Tenemos tiempo, y a veces nos pasamos 3 minutos. Pero bueno, ahí está, Aldo. Exactamente, don Percival. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este espacio donde revisamos precisamente el barómetro del poder y la política chilena, como es el caso de Razones de Estado. Gracias a don Percival Madero, cientista político y doctor en comunicaciones, por acompañarnos y lo esperamos mañana. Muchas gracias, muy amables. Muy bien, nosotros ya regresamos, espérenos, no nos dejen.